La ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. La ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Y Gabriel Jerez, del colectivo Comuna y Comunidad. Es un colectivo relacionado con el tema salud y educación en salud. Tema salud y educación, y hoy en día que está en boga todo esto de problemática de la salud. Así que pues bienvenidos a Claudia Marcela y a Daniel, ¿no? Gabriel. Bueno, vamos a hacer primero que todo estos primeros 15 minutos que son importantes, porque me interesa lo de salud y educación, ¿no? Salud y educación, ¿por qué? Porque recordemos que hace poco se dictó por parte del Tribunal de Cundinamarca un fallo, el fallo 41, entre otras, del Hospital San Juan de Dios. Ese fallo 41 que el cual ordena al Hospital San Juan de Dios, o no, más bien al gobierno, reabrir el Hospital San Juan de Dios, pero se les olvida una cosa importante. Aquí le recuerdo a don Gabriel y Claudia Marcela, que se les olvida es que los trabajadores no han recibido sus correspondientes acreencias laborales, que todavía sigue eso en pleito, pero más tarde vamos a hablar. Primero vamos a hablar qué fue lo que nos dejó las elecciones del pasado 11 de marzo. Así que pues, bienvenidos y háblenos de eso. Bueno, buenas tardes. Saludo a la mesa de trabajo, saludo a los oyentes de la emisora, muy importante y muy contentos de estar aquí con ustedes. El tema es un café. He invitado al profesor Gabriel Jerez, psicólogo, y también en nuestras épocas de estudiantes pues solíamos hablar de los temas de interés político y en la época en que había esa tertulia. ¿Te acuerdas, Gabriel? Sí, claro, Marcela, tenemos una trayectoria en común que probablemente a los oyentes en esta hora lluviosa de la tarde los pueda poner bastante nostálgicos. Ese no es nuestro objetivo, pero de todas maneras usted dirá, como usted lo plantee, querida Marcela. Bueno, porque no arrancamos primero, como dice Claudia Marcela, a esa tertulia del café, ¿no? Porque vamos a analizar esas elecciones con la mirada de los adultos, de aquellas personas adultas que somos pensantes o que son algunos pensantes, no solamente los jóvenes, los que están indignados, sino aquellos adultos que no están de acuerdo, que nunca han estado de acuerdo, pero que siguen firmes en sus ideales, como el caso de Gabriel, que hoy nos trae una importante plegable, la llave con la paz justa, ¿no? Porque más adelante hablaremos, como dije al comienzo, sobre el Hospital San Juan de Dios. Para ustedes, Claudia Marcela y Gabriel, ¿qué les dejó las elecciones del pasado 11 de marzo? Bueno, hay un elemento que me parece digno de subrayar, y es el hecho de que en ese sector de los que son amigos de uno, hoy en día hay que distinguir los amigos virtuales de los presenciales. En ese sector de los amigos virtuales se decía, antes de los resultados de las urnas, se decía que habían estado inflando a punta de encuestas, habían estado inflando al candidato de la derecha, de la extrema derecha. Los resultados pues evidentemente dicen que las encuestas tenían razón, que acertaron en cuanto a ese resultado específicamente hablando, que hubo algunas novedades, digamos, en lo que es pertinente para nosotros en Bogotá. La novedad de que el exalcalde Mocus tuviese una votación significativa a pesar de una campaña breve. Ese es otro, digamos, de los lugares comunes que circularon y que todavía circulan
en este ambiente electoral. Personalmente yo pienso que no estamos en una situación particularmente novedosa. Yo creo que, como decía Jorge Eliezer Gaitán, son los mismos con las mismas. Y al decir los mismos con las mismas no me refiero solamente a los candidatos, sino también me refiero a las reacciones del pueblo. Creo que otro de los lugares comunes que tenemos a la fecha es el de decir que la votación, digamos, para algunos inesperada de Duque, corresponde al fenómeno del miedo que ha presidido la política colombiana en las últimas décadas. Para Claudia Marcela, ¿cómo veo esa situación? Y en algo casi que diría yo que en un 100% hay justificada razón de lo que dice Gabriel, uno de nuestros invitados a esta mesa de trabajo. Claro que sí, yo también comparto de fondo, digamos, el argumento de que seguimos igual. Seguimos igual a hace muchos años, hace 30, 40 años, y si no, más atrás, quizás. Sí. Quiero tocar un tema muy particular que me causó un poco de sorpresa. Fue el desorden de la registraduría. Eso, a ojos de cualquier persona en cualquier país civilizado, es un atropello a la democracia, donde usted tiene que entablar las respectivas quejas y se escuchan y la gente pues lidera las marchas de las personas que están indignadas por ese manejo de la registraduría. Yo estoy de acuerdo en que, no obstante la situación tan difícil para nosotros, más aún la actitud de la registraduría al llegar a las mesas de votación con unos tarjetones que no eran el número de los sufragantes, sino el número del censo, y en cada mesa estaban arbitrariamente colocados. Hubo mesas que no tenían suficientes, o sea, no fue un orden como debe ser, con el respeto a la democracia. Pero yo hago la siguiente pregunta para Gabriel y para Claudia Marcela. ¿De cuál democracia estamos hablando aquí en Colombia cuando realmente nunca ha habido democracia? Porque uno se pone a mirar primero que todo, la gran mayoría de electores, supuestamente para estas elecciones éramos 36 millones y escasamente asisten como por debajo el 30%, 40%, si al caso se acerca por ahí, mirando bien los totales de votaciones, tanto Congreso, consulta y etcétera. Entonces, en los últimos 40 años yo diría que hemos tenido gobiernos ilegítimos. Pero ¿de dónde nace esa ilegitimidad? Nace desde el mismo colegio, porque nunca le estamos enseñando al niño o a la niña, al joven, a la jovencita, que para poder reclamar hay que participar en nuestras elecciones, en lo que es la verdadera democracia. O sea que aquí nosotros no tenemos democracia, y si la tenemos es ilegítima, mírese como se mire, o si no, don Gabriel. Desde el año 91, con la nueva constitución, en Colombia se establecieron, digamos, categorías o niveles de democracia. Una es la democracia representativa, un fenómeno, digamos, tradicional, pero una dimensión de la democracia representativa fue el desdoblamiento de esta hacia lo que hoy en día llamamos la democracia participativa. Esta democracia participativa, digamos, fue la promesa del año 91, promesa que hasta tan solo los 2 últimos años ha tenido desarrollos que me parecen bastante interesantes. Yo no sería,
digamos, en ese sentido tan pesimista como para decir que en Colombia ocurre lo mismo que ocurre en la mayor parte del mundo, en donde la votación es de ese rango de participación que usted mencionaba. Las votaciones en Venezuela, por ejemplo, que han sido en los años del chavismo, han sido bastante altas, son de alrededor del 60 o 70%, últimamente han descendido al nivel de Colombia, es decir, Venezuela se está transformando en Colombia, al revés de lo que suele decir la derecha en Colombia. Pero la democracia participativa en Colombia tiene unos desarrollos que son bastante interesantes. Para concluir este momento de la intervención, me bastaría concitar lo que han sido las consultas, que se han llamado las consultas mineras, que se han dado en los 2 últimos años, alrededor de unas 10 poblaciones, que han movilizado a estas poblaciones, generalmente ubicadas en entornos agrícolas, en entornos que ameritan protección agroecológica y protección con respecto al agua, y han producido fenómenos que me parecen a mí sumamente interesantes, fenómenos de movimientos sociales en torno a la conservación de la naturaleza, que me parece a mí que son como la esperanza que tenemos. Repito, para que no caigamos en la nostalgia y en la tristeza, y para que no reincidamos en el miedo que nos quieren meter para estas próximas elecciones. Hay una reserva no solamente natural alrededor de los páramos, del agua, de la naturaleza, de la agricultura limpia, sino hay también una reserva en la mentalidad de respeto por la naturaleza que tienen nuestros campesinos, particularmente de esas poblaciones en donde se ha dado esa consulta. Y usted tiene razón, más que todo, donde se han hecho consultas, que eso es lo que le teme al gobierno actual, no solamente al gobierno actual, sino a aquellos gobiernos futuros que dicen que van a quitar las consultas, porque a la larga lo que están es atropellando la supuesta economía del país, caso de la derecha, que es lo que están alegando y que no están de acuerdo con las consultas para cuidar y preservar el medio ambiente. Claudia Marcela, he visto usted en sus escritos últimamente que está muy a favor de ese candidato que está dando sorpresas, que nadie cree en él, que lo primero que hacen es como desprestigiarlo, ¿no? Que este señor, no voy a nombrar el santo, pero nombra esos milagros que van en contra de él, que va a traer el castrochavismo, que va a expropiar tierras, propiedades, que no va a permitir la economía privada, bueno, etcétera, pero como que todo el mundo se deja influenciar de ese miedo. Entonces, ¿usted cómo ve la posibilidad de que pueda llegar a la presidencia y realmente nos transforme a lo que necesitamos? Bueno, esto es un momento, digo yo, de ser muy positivos, de ser esperanzadores en el diálogo, aunque sabemos pues la situación tan compleja que vive nuestro país. Sabemos que hay personas que son incómodas a una situación, a unas costumbres. Lo vemos en las recientes encuestas abiertamente de candidatos de la derecha, que son varios, no hablamos exclusivamente de el más importante, sino de otras personas. El mismo es procurador, con el discurso abierto de oponerse a estas consultas mineras, por ejemplo. Todos los candidatos de la derecha han sido unánimes en decir que estas consultas molestan. Los diálogos, los acuerdos de paz molestan por el problema de la restitución de tierras,
Molestan no tanto porque unas personas se incorporen o no, o ejerzan política o no. Lo que hay detrás, en el fondo del asunto, digamos la estructura, es el asunto de tierras en Colombia. Los grandes terratenientes que no están dispuestos a ceder, ni a negociar, ni a confesar, ni a indemnizar. Y ese es un fenómeno que nosotros creemos desde esta nueva alternativa política tenemos que tocar y ser claros. Y a cada uno hay que devolverle su derecho a las personas que fueron desplazadas, las personas que tienen hoy los títulos ilegales, por notarios amigos, por personas que se prestaron para eso. Este negocio de la tierra es muy complejo. Yo creo que ese es el telón de fondo de toda esta problemática. Entonces, a las vertientes alternativas, que ellos lo saben muy bien, que nosotros vamos a tocar esa columna vertebral de los problemas del campo, de las regiones, que son también nuestras, ¿no? Son también, aquí también tenemos esos bastiones en las ciudades porque durante muchos años hemos convivido con las personas desplazadas y la situación tan lamentable que han tenido para todos nosotros, aunque no estemos en los territorios, también es un dolor, ¿no?, que llevamos. Un dolor que llevamos y realmente pues cada día uno ve en las redes sociales, no solamente en las redes sociales, sino en la misma radio, cómo se desprestigia, se habla en contra, pero no hay programas que resuelvan la parte laboral, la empleabilidad del colombiano, y día a día aumenta la violencia. Se dice que por parte de él, como dije a la pregunta, que va a venir el castrochavismo. Sí, el castrochavismo hace tiempo lo estamos viviendo aquí en Colombia. ¿A través de qué? Del extractivismo, del petróleo y el carbón. De eso no dudemos. Aparte de que estamos viviendo del extractivismo, pues también vemos cómo está La Guajira y el Chocó sumidos en la pobreza. Tumaco, que después de que era uno de los mejores puertos, hoy en día también está en la pobreza. Y con riquezas, porque tienen territorios con sus minerales y coltán y muchas riquezas también que no son asequibles a las personas. Entonces aquí tiene que tratarse el tema como es y tiene que generarse unas condiciones para que se aplique la justicia, porque la justicia se debe aplicar para los seres. Todos tenemos derechos porque todos pagamos impuestos, porque todos somos habitantes y ciudadanos y tenemos derecho a que se nos trate como debe ser, con unas condiciones dignas en salud, en educación. Aquí es un atropello pensar lo que va a pasar con la Universidad Nacional en unos años. Es que, entre otras, y de pronto para ambos, ¿ustedes cómo han visto ese adefesio que en días pasados Enrique Peñalosa trate mal a los estudiantes de la Universidad Pedagógica de guerrilleros, de terroristas, de violentos, cuando realmente ellos están exigiendo algo que es presupuesto y mejoras en su universidad? En la Universidad Nacional ya se cayó uno de los edificios. Entonces, ¿usted cómo ve ese adefesio, don Gabriel? ¿Cómo ve ese adefesio de que Enrique Peñalosa trate a los estudiantes de terroristas? Bueno, esto no es un fenómeno nuevo en la historia de Colombia. Yo quisiera enlazar su pregunta con la primera intervención de saludo, hablando del miedo. Intentaba explicar en esa intervención que la votación inesperada para algunos de Duque se justifica o se explica más bien por parte de muchas personas, en el sentido de que han infundido el miedo a esos fenómenos que usted acaba de mencionar.
El miedo a los terroristas es uno de ellos. Si uno no se remite a lo que ha sido las últimas, por lo menos 5 décadas de la vida del país, pues uno no tiene elementos para explicar qué es eso del miedo. Primero, Colombia viene de una violencia de los años 50 que generó alrededor de 2 millones de desplazados en una población de 8 millones de habitantes. Sí. Es decir, en los años 50 se desplazó en Colombia el 25% de la población. Eso es un récord mundial. Eso no ha ocurrido en ningún otro lugar del planeta. Ahora, entre el año 90 y el año, digamos, 12, es decir, el final del Uribato, se calculan unos 6 millones de desplazados. La proporción desciende un poco, porque son 6 millones en 48, es la octava parte. La octava parte es aproximadamente un 12%. Es decir, del 25% desplazados en la década de los 50, pasamos al 12% en la década de los 90 para acá. Estamos mejorando, dirían algunos, sin embargo seguimos en el triste récord de ser uno de los países que tiene una crisis humanitaria. Es que no es cualquier cosa que en un país 6 millones de personas tengan que dejar sus hogares en el campo y venir a engrosar los cinturones de miseria de la ciudad. Eso no es cualquier paseo. Cuando hablamos del miedo que se ve en el elector, ese miedo, ¿quién lo revive? Cuando ese desplazamiento ha sido silencioso, nosotros no ha habido gran ruido alrededor de esos 6 millones de desplazados. No aparecen en los titulares de la prensa oficial diciendo: hoy hubo 1000 desplazados, mañana otros 1000, 6 millones. De 1000 en 1000, de gota en gota se llena la copa. Los 6 millones han ocurrido así: 500, 800, 1000, 1200, cada mes, cada semana, cada 15 días, hemos llegado a 6. Vemos unos desplazados de Venezuela, que es una cantidad importante, no son 3 personas. ¿Y qué ocurre con esos desplazados de Venezuela? Ocurre que esos desplazados de Venezuela nos remueven a nosotros la conciencia de los desplazados, del desplazamiento que hemos vivido nosotros. Lo vemos en el espejo del vecino. Vemos nuestros propios problemas en el vecino. Ellos son nuestro espejo. Entonces nos asustamos, como dice el refrán popular: matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. Matamos el tigre, ¿qué quiere decir? Nos acostumbramos, nos volvimos indolentes con los desplazamientos, nos volvimos indolentes con las masacres, nos volvimos indolentes con los secuestros, nos volvimos indolentes con toda esa fenomenología de esta guerra que hemos vivido en los últimos 50 años, y entonces nos asustamos con un fenómeno de desplazamiento que ocurre en el hermano país de Venezuela. Entonces, que una fracción política, la derecha, aproveche, como lo hacen en Europa, para asustar a la población, para decirles que fuera de los 6 millones que han sido desplazados en Colombia, vendrían fenómenos similares cuando Colombia se vuelva a Venezuela, siendo que es al contrario, es Venezuela la que se está volviendo como Colombia. Es Venezuela la que se está volviendo como Colombia, porque en Colombia estamos mal, pero no lo queremos reconocer, solamente reconocemos que estamos mal cuando miramos a Venezuela. Apareció hace muy poquito, en la semana pasada, un titular de prensa de un periódico brasileño, a propósito de la muerte de una líder feminista, que decía el titular de prensa: Brasil se está volviendo como Colombia.
Entonces es bueno que nos veamos en el espejo de otros países también, que veamos que miremos cómo nos ven a nosotros desde afuera. Y al darnos cuenta cómo somos en realidad, porque somos como nos ven las personas que están afuera, yo creo que podemos entendernos. Sin embargo, esta versión es aparentemente, digamos, positiva, digo negativa. No somos capaces de vernos a nosotros mismos. Pero insisto, tenemos una reserva no solamente natural, sino tenemos una reserva en nuestra mentalidad, que es de nuevo apelo a esas consultas populares para decir que cuando estos campesinos en las regiones protegen su producción agropecuaria, sí, a través de ese elemento que es el voto, no están protegiendo solamente su fuente de ingresos. Es que, y aquí es donde yo quiero empezar a aterrizar en el tema que a mí, digamos, me interesa, porque, digamos, lo mío no son estos análisis de... Pero es bueno porque aquí vamos a conectar ahorita hacia lo que nos falta. Caigo en el tema que me interesa, que es en el tema salud. Salud y educación, ¿no? Salud y educación, sí señor. Despacio, porque la más crítica en todo esto es aquí la señora Claudia Marcela, en los diferentes escritos que yo le veo a través de las redes sociales. ¿Cómo hacemos para, ahorita dentro de 2 meses prácticamente, se nos vienen las elecciones primera vuelta para la presidencia? ¿Cómo hacemos, primero que todo, para que la gente entienda que Gustavo Petro, llamémoslo así ya, no es de ese señor que va a traer el castrochavismo, no es de ese señor que va a traer la privatización, no, la nacionalizar todo, por convertir empresas privadas en empresas estatales, cuando él mismo ha dicho es que no, el Estado no tiene la suficiente capacidad para soportar todo esto. Claro, pero mira, es fundamental es hablar de los mínimos vitales. Los mínimos vitales del ser humano, ¿cuáles son? Los mínimos vitales: tener acceso a una salud digna, tener acceso al agua, a unos costos, no los que tenemos actualmente, que es un negocio. Para nadie es un secreto que está uno, aquí en Colombia pagamos por el agua, siendo uno de los países con mayor riqueza hídrica. Tenemos una riqueza en el subsuelo, tenemos petróleo, pero nosotros no disfrutamos de las divisas como pueblo. Nosotros tenemos unas riquezas que están mal repartidas, y eso ha sido histórico toda la vida. Han sido las pequeñas 20 familias de este país, que yo creo que no alcanzan a ser ni 50 familias, las que se lucran, las que viven en unas condiciones que desean. Por ejemplo, las tierras que tienen estos personajes en el Urabá, las tierras en Antioquia que tienen nuestros honorables senadores Uribe y toda su gente, uno va a ver y son tierras que tranquilamente aquí podríamos desarrollar una industria en manos de trabajadores, en manos de las clases populares. Es un poquito de matemáticas. Aquí fallan solo las matemáticas, aquí falla la repartición de todo. Entonces tienen muchísimo, vienen de familias muy ricas, muy adineradas, pero quieren acumular. O dígale usted al señor, al ex senador José Obdulio, o a cualquiera de esos personajes, que nos cedan la mitad de sus tierras para hacerlas productivas. Nosotros nos comprometemos a organizar unas cooperativas de trabajo y de trabajadores que se beneficien como se hizo en Venezuela. Somos incómodos. Un pensamiento alternativo a eso que viene reinando hace muchísimos años. Entonces somos tratados de esa manera porque no puede ser que los desacomodemos. Entonces, ¿cuál es la tarea? Los mínimos vitales. Si yo soy una persona que poseo esas características de terrateniente, de gran empresario, pues ya es hora de que piensen los demás. Llegó el momento
en que la balanza esté un poco hacia este lado, porque es demasiada la gente que vive sin esos mínimos vitales, por debajo de las condiciones de miseria. Por debajo de las condiciones de miseria, Sí. como se ve en muchas partes Sí. de nuestro país, especialmente La Guajira, muy rica, pero una pobreza increíble en sus habitantes. Pero vamos a enlazar estos temas, porque lo vamos a aterrizar de una vez, ¿no? El miedo, nos hablaba don Gabriel, y también Claudia, nos hablaba del miedo que tenemos todos, ¿no? Aparte de que somos un país de derecha, porque bien lo dice un abogado de Antioquia, Gilberto Tobón, crítico, nos dice, es que Colombia es derechizada. Aparte de eso, que somos derechizados, tenemos miedo en todo, porque nos da miedo hacer el cambio. Pero miedo a qué, yo pregunto, si la gente, el miedo lo deben tener ellos, porque son los que de alguna manera tienen que compensar estas economías. Entonces nosotros los pobres, ¿qué miedo vamos a tener? Si peor de lo que estamos, no vamos a quedar. Ese miedo, y le hago la pregunta a don Gabriel, ese miedo es por falta de educación cívica y política en cada uno de los colombianos. Ahí me hace pensar en que primero el miedo es una emoción. Últimamente se habla de educación emocional. También se habla de inteligencia emocional. Yo creo que por ahí como que vamos introduciendo conceptos que habría que, digamos, masticar un poco para poder avanzar algo más allá de lo que trillan los medios comunes y corrientes a toda hora. Insisto, el miedo que nosotros tenemos, lo tenemos todos. Incluso los que mi amiga Claudia llama que somos pobres y que no tenemos nada que perder, sí tenemos mucho que perder. Y además no somos tan pobres. ¿Qué tienen que perder? Yo no quiero los presentar aquí colombianos? mi declaración de renta, pero sí podría perder algo. No perder, porque se está hablando, aquí no se está hablando de expropiación, por ejemplo. Hablemos de cosas concretas, para Sí, hablar de miedos y de cosas para perder. Yo, por ejemplo, soy pensionado. Uno de los temas del debate actual es el tema de las pensiones. Se habla desde hace por lo menos 20 años, desde que yo me acuerdo, de la bomba pensional. ¿Qué es la bomba pensional? Al respecto de la cual intervino, por ejemplo, el candidato Fajardo. La bomba pensional es un estado de cosas en el cual no hay plata para pagarnos a los pensionados, ¿cierto? Eso no es cualquier crisis. Mire usted, por ejemplo, lo que pasa en estos momentos en España, en donde lo que llaman allá la hucha pensional, la vació el gobierno de derecha de Rajoy. Bueno, ¿cuál es la propuesta de lo que llaman centro, que realmente no es centro, sino es derecha como Fajardo? ¿Cuál es la propuesta a propósito de las pensiones? Subir la edad de las pensiones. ¿Por qué? Porque supuestamente los viejos estamos viviendo demasiado tiempo. Atención, contemporáneos míos, apúrense a morirse, porque según algunos candidatos nos estamos demorando demasiado en morirnos. Entonces hay que subir la edad de la pensión para que no tanta gente se pensione. Yo cada vez que oigo hablar de la bomba pensional, yo me preocupo, yo siento miedo. Yo soy muy valiente, créanme ustedes, y Carlos, y Claudia y Carlos, que yo soy una persona bastante valiente, pero yo prefiero no mirar esas noticias que hablan de que está a punto de estallar la bomba pensional. El candidato Uribe también hizo una declaración. El candidato Uribe, porque Uribe es el principal candidato en estas elecciones, también hizo declaraciones acerca de la bomba pensional. Pero yo le digo una cosa a Gabriel en una interpelación. El miedo está ahí, incluso en nosotros mismos, que creemos que porque votamos por un candidato que aparentemente no nos dejamos llevar por el miedo,
de todas maneras está en nosotros. Ya cité el ejemplo Sí. de los 2 millones de desplazados de la época de los años 50. Mis padres fueron eso. El miedo quedó instalado en mi vida familiar desde que yo nací. 6 millones de colombianos en los últimos 20 años, en los últimos 30 años, perdón. Eso es miedo. Ese miedo lo remueven, ese miedo es una herida que hurgan permanentemente los que viven de eso, los que viven del miedo. ¿Cuál es el remedio del miedo? Porque normalmente se habla del miedo, pero no se habla del remedio. Yo quisiera hablar sobre eso. Considero que tengo alguna autoridad para hablar sobre eso desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista de la psicología. Yo soy profesional en psicología. Me interesa hablar bien de ese aspecto porque aquí los colombianos lo que tenemos es enfermedad mental. Y sí, hay muchas cosas que... Y carencia de dices, memoria. Carencia de memoria. Aquí la memoria es una cosa, pero yo le pregunto a Gabriel, estamos en la crisis que no hay para la bomba pensional, pero es muy sencillo, todo lo que produce este país. ¿Pero qué produce en este momento? Lo que tenemos en reservas, lo que tenemos ¿Pero qué tenemos en reserva? Reservas petroleras. Pero es que, tenemos, por ejemplo aquí, ¿usted creería aquí refiriéndome a Petro, llegará el momento en que se acabe el petróleo, llegará el momento en que no tengamos carbón, ¿no? ¿Y de qué vamos a vivir? Ahí sí de pronto digo lo siguiente, que no nos suceda lo de Venezuela, que mucho petróleo le bajaron el precio y la economía cayó, y eso es lo que no quiere Petro. Es que aquí lo que no hay es voluntad. Aquí no hay voluntad, primero, de bajarle las pensiones a los parlamentarios. Eso es un pecado. Aquí hay casos de corrupción que nunca si hay unos dineros que nunca se han cobrado. Aquí hay gente que le debe al país, al fisco. Aquí hay contratos petroleros que le dan la riqueza a las empresas intermediarias. Aquí hay a las multinacionales. Aquí el carbón. Aquí todo lo que hay es riqueza. Pero ¿qué pasa? Como no les interesa sino allá para lo de afuera, ¿cierto? Si aquí nos pusiéramos con un interés verdaderamente nacionalista de colombianos, vamos a defender los nuestros y lo nuestro. Pero aquí la gente le interesó robar el caso de Odebrecht. Eso me parece unos colombianos favoreciendo a las empresas internacionales. Eso no tiene presentación. Senadores de la República. Eso es otro de los casos más vergonzosos. Reficar. Que Reficar todavía es la magnitud que es, no hemos llegado todavía al punto. Eso es vergonzoso. Entonces, no, el único problema que tiene Colombia pues es los pensionados. O sea, la dignidad de nosotros, de los pensionados y del pueblo como tal no existe. O sea, no tenemos derecho a que se nos trate dignamente. Pero nuestros padres de la patria sí reciben las mejores pensiones. Eso es lo primero que hay que hacer, un gobierno que se respete y que sea nacionalista como nosotros, pensando en Colombia y en el colombiano primero. Ahí tenemos de dónde pagar las pensiones, claro que sí. Y no solamente eso, sino que también la venta de las empresas estatales. Recordemos a Álvaro Uribe cuando vendió Telecom, más bien no la vendió, la regaló. Todos hacen ese negocio porque les produce dividendos. Entonces, ¿quién de los que está en las listas, honorables parlamentarios, los que acaban de recibir, quién va a decir yo renuncio al 50% de mi pensión? A ver, los veo. Yo no he visto ni de izquierda ni de derecha a alguien que diga comienzo un periodo de responsabilidad social. De ninguno de los dos bandos hasta ahora. Nadie ha dicho yo renuncio. Esto que sirva para una bolsa nacional, para el mantenimiento de la crisis pensional, por ejemplo, o para mejorar los índices de pobreza.
ese miedo se traduce en enfermedad mental, don Gabriel. Claro, solo que en la mayoría de los casos, afortunadamente dirían algunos, es una enfermedad mental invisible. Mire, yo le cuento una historia, ojalá que mi amiga me esté escuchando. En alguna ocasión, cuando yo trabajaba en la Universidad de Cundinamarca, en la Universidad Cooperativa, también trabajé en la Universidad de Cundinamarca, hicimos una serie de entrevistas de personas afectadas por el fenómeno de la violencia de los años 50. Y una señora de Cartago me contaba cómo ella había visto todas las atrocidades que ocurrieron en esta población por allá a mediados de los años 50. Atrocidades que no vale la pena repetir porque yo creo que todos las sabemos, que todos las conocemos. Y me decía ella que 60 años después, ella todavía se despierta sobresaltada a la madrugada, soñando con esas cosas que vivió en los años 50. Todavía, 60 años después, ella sufre de pánicos inesperados. En algún momento siente un pánico absoluto y total y dice, nos contaba, que ella sale corriendo para la iglesia. Ella es miembro de una iglesia de estas de cristianismo renovado o algo así. Y ella sale corriendo para la iglesia y en la iglesia se siente protegida de esas cosas que ella vivió. Nos contaba también que era la primera vez que ella escuchaba, que ella encontraba a alguien que le escuchara esas historias. No es que no haya memoria en el pueblo colombiano, sí hay memoria. Lo que pasa es que el régimen político nos obligó desde la década de los 50 a guardar silencio. Nos obligó el régimen, pero nos obligó el resto de la población que no quiere oír hablar de esas cosas. ¿Por qué no quiere oír hablar de esas cosas? No es falta de solidaridad, no es egoísmo, es que los seres humanos esas cosas no las podemos soportar, son insoportables. No soportamos esas cosas, no las podemos mencionar, esos miedos están guardados, esos miedos emergen constantemente de una manera invisible y nos afectan nuestra salud. Bueno. El primer hecho de solidaridad que uno puede ejercer con otro ser humano es escucharlo, pero si desde el gobierno, desde el régimen, desde las ideologías políticas está mal visto escuchar, porque no hay que escuchar a esa persona, porque si eso le pasó es porque algo hizo, dicen algunos. Entonces no lo vamos a escuchar, esa persona está con su pena a cuestas y esa pena es desconocida. No es que esa persona no se acuerde, la señora que les comento se acuerda todos los días de lo que le pasó hace 60 años. Bueno, pero nosotros hablamos de los jóvenes que estamos hablando de que nacieron después de los 90, los jóvenes que no saben qué pasó porque ya no se enseña en la universidad, en los colegios, ya no se enseña en ninguna parte. Entonces usted le pregunta a un muchacho, ¿usted de dónde es? Él se siente más ciudadano de, no sé, de Brooklyn o de cualquier otra música. Pero es por la tecnología. Por la tecnología, pero raramente se siente de las raíces de sus padres. Rara vez. Ellos creen que están creciendo con la emisora o con las tecnologías, lo que tú dices, pero no piensan que hay un cordón ancestral, ¿sí?, que nos ubica en el pasado permanentemente. Ya nos queda un poquito tiempo y cada uno les voy a dar 30 segundos para que me digan qué
un consejo para viejos y para jóvenes para cambiar todo este pensamiento, para quitarnos todo ese miedo. 30 segundos para cada uno. Y cronómetro. Ya. Que vale la pena hacer un alto en lo que ha sido este país y naufragar, digo yo, porque es una tarea titánica, en incursionar en nuevos sueños, nuevas utopías, diría yo, como es el rescatar la identidad colombiana, como es la educación para todos, libre, democrática, la salud, me parece fundamental, y agradezco este espacio para saludar a los compañeros de Salud al Derecho y todos a los grupos sociales que están en esta causa, que sigan, porque ya hay una sentencia que nos hace muy importantes y solidarios con esta causa que se ha ganado. Se ha ganado, pienso yo, que bastante. Hay que seguir en la lucha. El San Juan de Dios es de todos. Don Gabriel. Más que consejo, una propuesta, la creación de comunidades en salud. Hay elementos de esas comunidades en salud urbanas. Me he referido anteriormente a 10 o más municipios objetos de consulta al respecto del tema de la explotación minera energética. Sin embargo, comunidades urbanas que, por ejemplo, han comenzado prácticas saludables como la de las huertas de plantas medicinales, comunidades urbanas que se han conformado alrededor de núcleos encabezados por guardianes de la salud, son comunidades que autónomamente se están empezando a organizar, que nosotros desde Comuna y Comunidad apoyamos con nuestros talleres de formación en una visión de la salud que sea colectiva. Ya ahorita retoma su palabra. Repito. Es que son las 6 el himno. Ah, ya. Pero está bueno, ¿no? Está bueno. Yo solo digo... La ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Calenturientos.